you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you... Subtítulo: Inestabilidad y caídas. La marcha inestable y las caídas son una fuente de preocupación frecuente en la población de adultos mayores. La bibliografía revela que el 30% de las personas que viven en la comunidad mayores de 65 años de edad y el 50% de los residentes en asilos se cae cada año. La mayoría de las caídas no provoca una lesión grave, pero la posibilidad de complicaciones graves e incluso la muerte es real. Los accidentes son la quinta causa de muerte entre los adultos mayores, y las caídas tienen el primer lugar en esta categoría. Se calculó que las caídas en los adultos mayores costaron al sistema de salud estadounidense más de 19.000 millones de dólares en el 2000. Se espera que esta cifra suba a 54.900 millones de dólares para el año 2020. La forma en que se cae la persona a menudo determina el tipo de lesión que ocurre. Las fracturas de muñeca son frecuentes con las caídas de frente o de espalda sobre la mano estirada. Las fracturas de cadera son por caídas de lado y es una de las más temidas complicaciones por una caída. La fractura de cadera predomina en las personas de 75 años o más. La fractura de cadera origina una importante morbilidad. La bibliografía varía, pero hasta el 50% de los adultos mayores que sufren una fractura de cadera nunca vuelven a tener la capacidad de caminar de manera independiente y hasta el 20% mueren el siguiente año después de la fractura de cadera. Las caídas en la población de adultos mayores constituyen un problema de alta incidencia combinado con un alto potencial de lesión. Debido a la elevada prevalencia de padecimientos aunada de los cambios fisiológicos que ocurren con la edad avanzada, además la recuperación de una lesión relacionada con una caída es larga y provoca una disminución en la condición física, debilidad y anomalía en la marcha, lo que hace mayor el riesgo de caídas posteriores. La actividad de un adulto mayor se restringe por el miedo del adulto mayor o del cuidador acerca de una posible caída. Estas ansiedades llevan a restricciones innecesarias en la independencia y movilidad y con frecuencia se menciona como la razón para la institucionalización. Subtítulo: Factores de riesgo. Aunque algunas caídas tienen una causa obvia, como un resbalón en una superficie mojada o con hielo, la mayoría es el resultado de varios factores. Los factores de riesgo que predisponen a las caídas incluyen una combinación de cambios biopsicológicos relacionados con la edad, enfermedades crónicas y peligros situacionales y ambientales. La marcha y el equilibrio requieren de la integración de la información proveniente de sentidos especiales, el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Los cambios en la marcha y la postura que ocurren en los adultos mayores sanos contribuyen también al problema de las caídas. Los pasos del adulto mayor se acortan, los codos, tronco y rodillas se flexionan más, el levantamiento de los dedos del pie y el talón al caminar es menor, y aumenta el balanceo mientras están de pie. La fuerza muscular y el control postural del equilibrio disminuye, es menor la información que da la propiocepción y los reflejos para enderezarse son lentos. Debido a que el sistema nervioso central integra información sensitiva y envía señales a los componentes efectores del músculo esquelético, cualquier alteración en la función neural predispone a caídas. Es por esta razón que las caídas se han relacionado con los accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson e hidrocefalia de presión normal. De manera similar, las enfermedades o discapacidades que afectan el sistema musculoesquelético como artritis, debilidad muscular o deformidad de los pies están relacionados con un aumento en la incidencia de caídas. La edad y las alteraciones de la visión y audición relacionadas con la enfermedad impiden la información sensorial, con lo que se aumenta el riesgo de caídas. Las alteraciones del sistema vestibular como un vértigo de posición benigno o enfermedad de Meniere causan problemas de equilibrio que llegan a provocar caídas. La información proveniente de los sistemas cardiovascular y respiratorio influencia la función. Un tipo de mareo es una hipoperfusión cerebral global transitoria que se origina en síntomas cardiovasculares. El síncope ocurre bastante rápido y suele provocar una caída. El síncope es frecuente en los adultos mayores.
El deterioro cognitivo como la demencia se ha relacionado con un aumento de riesgo de caídas, muy probablemente debido al deterioro del juicio y de las capacidades de resolver problemas. Los medicamentos son una causa importante y posiblemente corregible de la inestabilidad y caídas. Los medicamentos de acción central como sedantes e hipnóticos se han relacionado con un aumento en el riesgo de caídas y lesiones. Los diuréticos causan una reducción de volumen, trastornos electrolíticos y fatiga, lo que predispone a caídas. Los fármacos antidepresivos causan fatiga, hipotensión ortostática y deterioro del estado de alerta, lo que contribuye al riesgo de caídas. Los peligros ambientales desempeñan un papel importante en las caídas. La mayoría de estas ocurre en el hogar y a menudo implica la presencia de objetos con los que se tropiezan, como cordones, tapetes y pequeños objetos que quedan en el suelo. La mala iluminación, zapatos que ajustan mal, superficies que brillan y el empleo inadecuado de dispositivos para deambular como bastones o andaderas también contribuyen al problema. La segunda caída de la señora Sora ocurrió en la noche cuando presentó urgencia urinaria. Se apresuró para ir al baño con poca iluminación y los pies descalzos, y se resbaló con el tapete del baño. Subtítulo: Prevención de caídas. La prevención de caídas es la clave para controlar las posibles complicaciones resultantes, debido a que en las caídas suelen contribuir múltiples factores. El objetivo de la evaluación clínica es identificar los factores de riesgo que es posible modificar. La valoración sensitiva, neurológica y del sistema musculoesquelético, la observación directa de la marcha y el equilibrio, así como un inventario minucioso de medicamentos, ayudan a identificar las posibles causas. Las medidas preventivas incluyen una variedad de intervenciones como cirugía de cataratas o extracción de cerumen para la hipoacusia relacionada con la acumulación excesiva de cerumen. Otras intervenciones incluyen cuidados podiátricos, suspensión o alteración del régimen medicamentoso, programas de ejercicios, fisioterapia y dispositivos de adaptación adecuados. Un profesional apropiado, por ejemplo, un terapeuta ocupacional, debe evaluar también el hogar y hacer recomendaciones con respecto a las modificaciones necesarias para mejorar la seguridad. Cambios sencillos como quitar los tapetes, mejorar la iluminación e instalar barras de sujeción en el baño ayudan a prevenir caídas. El empleo externo de almohadillas protectoras de la cabeza en los adultos mayores con alto riesgo ha demostrado una reducción dramática en las fracturas de cadera que ocurren después de una caída. Con el empleo de la almohadilla, la fuerza de impacto y la energía causada por la caída se debilitan y se desvían lejos de la región del trocánter mayor. El mayor beneficio se observa en la población de adultos mayores que viven en las instituciones de cuidados prolongados. Sin embargo, el cumplimiento es un poco problemático, ya que las personas se niegan a usar almohadillas. El complemento de vitamina D ha mostrado resultados promisorios y es posible que desempeñe un papel independiente en la prevención de caídas. Se le acredita al consumo de la vitamina D una mejoría en la fuerza funcional y el desempeño muscular dinámico, con lo que se reduce el riesgo de caída. Un examen reciente de revisiones sistemáticas y metaanálisis de complementación de vitamina D para la prevención de fracturas de cadera reveló un efecto beneficioso con la complementación de vitamina D a dosis altas combinada con calcio. Subtítulo: Deterioro sensorial. A pesar de que el deterioro sensorial no pone la vida del paciente en riesgo inminente, su impacto sobre la salud es sustancial. El deterioro de la audición está relacionado con una disminución en la calidad de vida, depresión, aislamiento y demencia. El deterioro visual está relacionado con un aumento de riesgo de caídas, fracturas de cadera, discapacidad física y depresión. Los residentes de los asilos con deterioro visual tienen más probabilidad de requerir ayuda con las actividades de la vida diaria y es un riesgo de caídas y fracturas de cadera. El deterioro visual parece también aumentar las tasas de mortalidad. El deterioro sensorial no es el resultado solo de déficit en las estructuras sensitivas periféricas, sino del procesamiento central de la información sensorial. La dificultad de la persona mayor para procesar información multisensorial se observa de manera más impresionante cuando existe una rápida fluctuación en la naturaleza de la información recibida desde el ambiente. La falta de información sensitiva predispone a síntomas psicológicos,
El síndrome de Charles-Bonnet es un trastorno orgánico que ocurre en los adultos mayores que se caracteriza por alucinaciones visuales complejas. Está relacionado con enfermedad ocular y estrictamente hablando se observa en los adultos mayores que conservan sus funciones intelectuales. Quienes reciben conocimiento sobre el problema, por lo general, solo necesitan que se les tranquilice en cuanto a que sus alucinaciones no representan una enfermedad mental. Para quienes tienen poca información y están angustiados por el síntoma, los antipsicóticos proporcionan cierto alivio. El deterioro tanto auditivo como visual tienen efectos psicológicos importantes en relación con la demencia. Los delirios se han relacionado con deterioro auditivo. Sin embargo, una revisión sistemática reciente de estudios de cohorte que se enfocaron en la psicosis de inicio tardío determinaron que el deterioro visual era el mayor factor de riesgo. Subtítulo: Depresión. La depresión es un problema de salud importante que afecta a la población de adultos mayores. Es el trastorno psiquiátrico más frecuente en geriatría. Los cálculos de prevalencia de la depresión en adultos mayores son muy variables. Sin embargo, existe un consenso de que el tamaño del problema está subestimado debido al diagnóstico y tratamientos equivocados. Se cree que hasta el 25% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen síntomas depresivos. El cálculo disminuye hasta el 1% al 2% cuando el diagnóstico se restringe a depresión mayor. Los síntomas depresivos son aún más frecuentes en los residentes de los asilos. Subtítulo: Manifestaciones clínicas y diagnóstico. El término depresión se utiliza para describir un síntoma, síndrome o enfermedad, como se menciona en la cuarta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la American Psychiatric Association. Los criterios para el diagnóstico y tratamiento de una depresión mayor incluyen por lo menos 5 de los siguientes síntomas durante el mismo periodo de 2 semanas, en donde por lo menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o anedonia, es decir, pérdida de interés o placer. Estado de ánimo deprimido o irritable. Pérdida de interés o placer en las actividades usuales. Cambios en el apetito y el peso. Trastornos del sueño. Agitación o retardo psicomotor. Fatiga o pérdida de energía. Sentimiento de inutilidad, autorreproche o culpa excesiva. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse. Ideación, planes o intento suicida. La sintomatología depresiva se atribuye de manera incorrecta al proceso de envejecimiento, lo que dificulta el reconocimiento y el diagnóstico. El estado de ánimo deprimido, el síntoma característico de la depresión, en ocasiones es menor prominente en el adulto mayor y se presentan más molestias somáticas y aumento de ansiedad, lo que confunde el diagnóstico. En el adulto mayor deprimido se observan síntomas de deterioro cognitivo, aunque es necesaria una investigación minuciosa para discernir si los síntomas son resultados de depresión o de demencia. La evidencia ahora muestra que la depresión en ocasiones es un síntoma prodrómico de demencia. La enfermedad física también complica el diagnóstico. La depresión en ocasiones es un síntoma de un padecimiento como cáncer pancreático, hipotiroidismo o hipertiroidismo, neumonía u otra infección, insuficiencia cardíaca congestiva, demencia y accidente cerebrovascular. De hecho, la depresión mayor es una consecuencia frecuente del accidente cerebrovascular y ocurre en cerca de un tercio de todas las personas con accidente cerebrovascular isquémico. Los medicamentos como los sedantes, hipnóticos, esteroides, antihipertensivos y analgésicos también inducen un estado depresivo. Numerosos problemas sociales como duelo, pérdida del trabajo o el ingreso y pérdida del apoyo social contribuyen al diagnóstico. La hija de la señora Sora expresa preocupación acerca del estado emocional de su madre desde que se mudó. Ha estado aislada y no participa en las actividades que solía disfrutar como tejer con gancho. No ha expresado interés en visitar el centro para adultos mayores como una forma de socializar y no come a menos que le ofrezcan alimento a la hora de la comida. Beth escucha que su madre está despierta viendo la televisión. Parece que no puede dormir. Aunque se le ha realizado un estudio completo, físico y de laboratorio, la señora Sora sigue quejándose de que no se siente bien.
La evolución de la depresión en los adultos mayores es similar a la de las personas más jóvenes. Hasta el 40% presenta recurrencias. Las tasas de suicidio son las más altas en los adultos mayores. Existe un aumento lineal en el suicidio con la edad, y más notablemente entre los varones caucásicos mayores de 65 años de edad. No están del todo claras las razones. Los factores pronóstico incluyen depresión, enfermedad física y discapacidad, pérdida del cónyuge y aislamiento social. Debido a que el diagnóstico de depresión es difícil, el consumo de una herramienta de detección ayuda a medir el funcionamiento afectivo de una manera objetiva. La escala de depresión geriátrica, un instrumento de confiabilidad y validez conocida, se desarrolló para medir la depresión de manera específica en la población de adultos mayores no institucionalizados. La escala dicotómica, de 30 artículos, obtiene información sobre tópicos relevantes para los síntomas de depresión en los adultos mayores, tales como pérdida de la memoria y ansiedad. Existen muchas otras herramientas de detección, cada una con sus ventajas y desventajas. Para evaluar el nivel de funcionamiento psicológico del adulto mayor en su totalidad o como componentes específicos y separados de la función. La puntuación de la escala de depresión geriátrica de la señora Sora indicó depresión. El duelo por la pérdida de su esposo y el aislamiento social fueron dos grandes factores de riesgo. Subtítulo: los objetivos de tratamiento para los adultos mayores con depresión son disminuir los síntomas de depresión, mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo de recurrencias, mejorar el estado de salud, disminuir los costos de atención médica y disminuir la mortalidad. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, es decir, el consumo de antidepresivos, es una estrategia de tratamiento efectiva para el adulto mayor deprimido. La selección de un medicamento en particular depende de una variedad de factores, tales como una respuesta previa positiva o negativa, antecedentes de familiares en primer grado que respondieron al medicamento, enfermedades concurrentes que tal vez interfieran con el consumo del medicamento, el consumo concurrente de medicamentos no psicofármacos que alteren el metabolismo o aumenten el perfil de efectos secundarios, la probabilidad de adherencia, la preferencia del paciente y el costo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, una clase de antidepresivos, por ejemplo, sertralina, citalopram, escitalopram, proporcionan una alta especificidad a bloquear o retardar la recaptación de serotonina sin el antagonismo de los receptores del neurotransmisor o efectos cardíacos directos. Debido a esto, son una opción atractiva para el tratamiento farmacológico. La dosificación suele ser de una vez al día, lo que facilita su administración. También son menos mortales en sobredosis que otros tipos de antidepresivos como los tricíclicos. Una importante consideración debido a la elevada tasa de suicidio entre los adultos mayores. Los efectos secundarios anticolinérgicos y cardiovasculares que son problemáticos con los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, nortriptilina, desipramina, amitriptilina, son mínimos con los SSRI. Los antidepresivos atípicos, por ejemplo, bupropión, mirtazapina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ISRS, por ejemplo, venlafaxina, duloxetina, han empezado a desempeñar un papel en la depresión. Similares en eficacia a los ISRS, los médicos seleccionan estos fármacos por sus propiedades tanto antidepresivas como de efectos secundarios. Por ejemplo, la mirtazapina es un antidepresivo con sedación y aumento en el apetito relacionados. Sería adecuada para un adulto mayor deprimido con mal apetito e insomnio. Sin importar la clasificación, los medicamentos psicofármacos deben darse en dosis bajas en un principio y ajustar la dosis poco a poco según la respuesta de los efectos secundarios. La respuesta a los antidepresivos suele requerir de 4 a 6 semanas con dosis terapéuticas. Por lo general, para un solo episodio de depresión mayor, el tratamiento farmacológico debe continuarse durante un mínimo de 6 meses a un año, a la misma dosis en que se logró la remisión, y 2 a 5 años para la depresión recurrente para evitar la recaída. Tratamiento electroconvulsivo. El tratamiento electroconvulsivo, TSE,
es en ocasiones el tratamiento de elección para los adultos mayores con episodios depresivos mayores, resistente el tratamiento farmacológico. Los estudios indican que las personas mayores de 60 años de edad son el grupo más grande de pacientes que recibe TS. A pesar de la publicidad negativa que se ha relacionado con la TS, la evidencia de su eficacia en el tratamiento de la depresión es fuerte. Por desgracia, es frecuente la recaída después del TS y se utilizan estrategias de tratamiento alternativo que incluyen TS de mantenimiento o antidepresivos de mantenimiento después de TS. Psicoterapia. Se considera que la terapia de conversación, como consejería de apoyo o psicoterapia, es una parte importante del régimen de tratamiento, sola o en combinación con el tratamiento farmacológico o la TS. Las alteraciones en el rol de vida, falta de apoyo social y las enfermedades crónicas son solo uno de los cuantos ejemplos de los sucesos de cambio de vida que requieren de apoyo psicosocial y nuevas habilidades de adaptación. La consejería en la población de adultos mayores requiere consideraciones especiales. Las personas con deterioro visual, auditivo o cognitivo significativos requieren de estrategias especiales. Muchas personas mayores no se consideran a sí mismas como deprimidas y rechazan la remisión a profesionales de salud mental. Se requiere de esfuerzos especiales para involucrar a estas personas en su tratamiento. La terapia cognitivo-conductual enseña a los adultos mayores la forma de identificar y desechar pensamientos angustiantes y después replantear la forma en que perciben y reaccionan a una situación. Algunos adultos mayores prefieren este tipo de terapia ya que es más breve y con límite de tiempo, en comparación con otras terapias como el psicoanálisis. Aunque la depresión impone grandes riesgos para los adultos mayores, se cree que el trastorno psiquiátrico más tratable al final de la vida y por lo tanto justifica una búsqueda e intervención agresiva de los casos. Subtítulo: Demencia. La demencia es un problema complejo y devastador, que es una causa importante de discapacidad funcional, dependencia y mortalidad en la población en adultos mayores. Los cálculos varían, pero indican que la prevalencia de la demencia en Estados Unidos es del 5% al 10% en los adultos mayores, con una tasa creciente conforme avanza la edad. Aunque en ocasiones existe una disminución en la función intelectual con el envejecimiento, la demencia, antes denominada senilidad, no es un proceso normal del envejecimiento. La demencia es un síndrome de deterioro adquirido, persistente en varios dominios de la función intelectual, que incluyen memoria, lenguaje, capacidad de visión espacial y cognición, es decir, abstracción, cálculo, juicio y resolución de problemas. Los cambios cognitivos son suficientes para deteriorar la función social y ocupacional. Los trastornos del estado de ánimo y cambios en la personalidad y conducta a menudo acompañan el deterioro intelectual. Subtítulo: Etiología y patogénesis. La demencia o disfunción cognitiva es provocada por una amplia variedad de padecimientos que incluyen trastornos degenerativos, vasculares, neoplásicos, desmielinizantes, infecciosos, inflamatorios, tóxicos, metabólicos y psiquiátricos. Se cree que hasta el 70% de los adultos mayores con demencia, 4,5 millones de estadounidenses y 15 millones de personas en el mundo entero padecen de enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurológico crónico, progresivo, de causa desconocida. Ocurren dos cambios microscópicos en los cerebros de personas con AB, placas seniles que se desarrollan entre las neuronas y marañas neurofibrilares que se desarrollan dentro de las neuronas. Los investigadores especulan que la inflamación alrededor de las placas destruye las neuronas vecinas. El compromiso de las neuronas colinérgicas causa que disminuyan las concentraciones de acetilcolina en la sinapsis. Las concentraciones de acetilcolinesterasa disminuyen también, tal vez para compensar por la pérdida de acetilcolina. La demencia vascular es la segunda enfermedad más frecuente y los factores de riesgo incluyen accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico, hipertensión, hiperlipidemias, cardiopatía, tabaquismo y diabetes mellitus. Subtítulo: Diagnóstico. En la actualidad no existen pruebas diagnósticas específicas para determinar la presencia de EA, Alzheimer. El diagnóstico se hace
al descartar otras posibles causas de los síntomas de demencia. La única prueba confirmatoria para Alzheimer es el examen del tejido cerebral en la autopsia. En fechas más recientes, el empleo de la tomografía por emisión de positrones TEP del cerebro, en la que se utiliza una molécula más nueva que ha probado ser valiosa para el diagnóstico. La investigación ha mostrado que ayuda a diferenciar el diagnóstico y a determinar los patrones regionales del cerebro de las placas de amiloide y las marañas neurofibrilares tau. Una medida de la función cognitiva que se usa con frecuencia es el Mini Mental State Examination, desarrollado por Folstein y colegas en 1975. En España existe también el Mini Examen Cognoscitivo MEC, una versión adaptada y validada por los autores originales. Esta herramienta proporciona una medida breve objetiva del funcionamiento cognitivo y se ha realizado ampliamente. El MMSE, Mini Mental State Examination, que se administra en 5 a 10 minutos. Consiste de una variedad de preguntas que cubren las capacidades de memoria, orientación, atención y construcción. La prueba se estudió y se encontró que cumple con su meta original de proporcionar una herramienta breve de detección que cuantifica el deterioro cognitivo y documenta los cambios cognitivos a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha advertido que este examen no debe utilizarse por sí mismo como una herramienta diagnóstica para identificar la demencia. Subtítulo: Tratamiento. Tratamiento farmacológico. Durante la última década han surgido varios medicamentos para ayudar a detener un mayor descenso cognitivo en la EA, Alzheimer. En la actualidad existen 3 fármacos: donepezilo, rivastigmina y galantamina, en la categoría terapéutica de fármacos mejoradores de la cognición. Los 3 medicamentos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, cuya acción eleva las concentraciones de la acetilcolina en la corteza cerebral al retardar la degradación de la acetilcolina liberada por las neuronas que aún están intactas. Los medicamentos son similares en eficacia, pero varían en su dosificación y perfiles de efectos secundarios. Aunque los 3 tienen efectos secundarios gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, heces fecales sueltas, donepezilo parece provocar los síntomas más leves. Además, tiene el beneficio de dosificación una vez al día. El donepezilo es el único fármaco aprobado para Alzheimer en etapas leve, moderada y grave. La rivastigmina está disponible en parches transdérmicos para cada 24 horas. Aunque aún no existe cura para la demencia, los inhibidores de la acetilcolinesterasa se consideran eficaces como fármacos antidemencia basándose en la mejoría observada en las pruebas cognitivas estandarizadas, así como un descenso más lento en la función debida al proceso patológico. Existe investigación que indica que existe una ventaja de iniciar los inhibidores de la colinesterasa tan pronto como sea posible después del diagnóstico de EA leve. No existe evidencia fuerte que indique que los fármacos mejoradores de la cognición sean beneficiosos para personas con demencia vascular. Sin embargo, sería adecuado usarlos en un caso de demencia mixta por EA y vascular. La memantina, un antagonista no competitivo del receptor N-metil de aspartato, NMDA, de moderada afinidad, es un fármaco más reciente que ha demostrado en forma constante que es seguro y eficaz en la demencia. El glutamato es un neurotransmisor que potencialmente sobreexcita los receptores NMDA y se cree que la liberación excesiva de glutamato contribuye a la neurodegeneración relacionada con EA. La memantina ha tenido eficacia clínica en el tratamiento de pacientes con EA moderada a grave y no ha probado ser eficaz en el tratamiento de la EA leve. La desaceleración de la disminución cognitiva y funcional ofrecida por los inhibidores de la colinesterasa y memantina disminuye la carga del cuidador y prolonga el periodo en que un adulto mayor con EA pueda permanecer en la comunidad. Ha existido también interés en otros fármacos neuroprotectores que retrasan el inicio o la progresión de EA. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos AINE
Se cree que disminuyen la respuesta inflamatoria a los mediadores inflamatorios liberados a partir de células nerviosas lesionadas o en degeneración, aunque los resultados del estudio son poco concluyentes. Debido a la preocupación general acerca de la falta de eficacia combinado con los posibles efectos secundarios, por ejemplo toxicidad cardíaca, sangrado, los AINE no se consideran tratamiento estándar para EA. El colesterol promueve la producción de beta-amiloide. Los fármacos hipolipemiantes como las estatinas disminuyen el colesterol y reducen la inflamación. Sin embargo, hasta ahora los estudios han sido decepcionantes en sus resultados, ya que no han mostrado efecto protector en contra de la disminución cognitiva. Se cree que los complementos en la dieta y nutricionales tienen efectos beneficiosos tanto en la prevención de la EA como en la desaceleración de la progresión de la enfermedad. Es posible que la vitamina E, un antioxidante, desempeñe algún papel en la prevención de EA. La vitamina E, una vitamina liposoluble, interactúa con las membranas celulares, atrapa los radicales libres y es posible que interrumpa la reacción en cadena que daña las células. Aunque los primeros estudios fueron promisorios, la investigación más reciente sobre el tratamiento prolongado con vitamina E no demostró beneficios cognitivos en quienes tenían un deterioro cognitivo leve o EA. Se requiere de más investigación en cuanto al papel de la vitamina E en la prevención primaria de la demencia. Ginkgo biloba, otro antioxidante, tiene beneficios clínicos poco claros. Una revisión Cochrane determinó que la evidencia que apoya al ginkgo biloba no es consistente ni confiable. Las concentraciones plasmáticas elevadas de homocisteína se han vinculado como un factor de riesgo vascular en el desarrollo de demencia y es posible disminuirlas con complementos de ácido fólico. Una revisión sistemática reciente que estudió el consumo de las vitaminas del complejo B en la prevención y tratamiento de EA y demencia determinaron que no habría suficiente evidencia para apoyar la teoría de que el aumento en la ingesta alimenticia o complementación de ácido fólico impactara la disminución cognitiva. Tratamiento no farmacológico. Los estudios han demostrado también que ciertos ejercicios mentales ayudan a compensar algunos de los cambios cognitivos esperados que ocurren con el envejecimiento. El entrenamiento cognitivo utiliza estrategias para mejorar las funciones cognitivas como memoria, atención o resolución de problemas. El objetivo es mantener o mejorar la función cognitiva y compensar los déficits. Esto se logra a través de estrategias de entrenamiento de memoria e intervenciones cognitivas asistidas por ordenador. De igual manera, el ejercicio físico como ejercicios aeróbicos o entrenamiento con pesas tal vez tengan la posibilidad de retardar el deterioro funcional en personas con EA y ayuden a retardar el inicio de los trastornos demenciales. En casos más avanzados de demencia, asegurarse de que se satisfagan las necesidades físicas de la persona, como higiene, eliminación intestinal y vesical, seguridad y nutrición, ayudan a prevenir reacciones catastróficas. Proporcionar una rutina constante en un entorno que sea familiar para el paciente ayuda también a aliviar el estrés. Satisfacer las necesidades cognitivas del adulto mayor, evitando la estimulación insuficiente y la sobreestimulación a menudo ayuda a prevenir problemas de conducta. El trabajo de Hall ha demostrado resultados positivos en la atención de adultos mayores con EA. El modelo conceptual de Hall disminuye progresivo del umbral de estrés, DPUE. Propone que la capacidad de tolerancia de la persona con demencia a cualquier tipo de estrés declina de manera progresiva conforme la enfermedad avanza. Las intervenciones para el adulto mayor con demencia, por lo tanto, se centran en la eliminación de estresantes como una manera de prevenir las conductas disfuncionales. Estos estresantes incluyen fatiga, cambio de rutina, demandas excesivas, estímulos turbadores y estresantes físicos. El trabajo de Hall con el modelo DPUE ha mostrado que las personas con demencia tienden a despertarse menos en la noche, usar menos sedantes e hipnóticos, comer mejor, socializar más, funcionar a un nivel más alto y presentar menos episodios de ansiedad, agitación y otras conductas disfuncionales. Trabajos posteriores han demostrado que los familiares cuidadores entrenados en la aplicación del modelo DPUE
mejoraron su capacidad de proporcionar cuidados a sus seres queridos con demencia y disminuyeron sus propios niveles de estrés. El manejo de los adultos mayores con EA y otras demencias, por lo general, implica asumir una responsabilidad creciente y proporcionar mayor cuidado a la persona con demencia conforme la enfermedad los vuelve incapaces. El juicio y la cognición deteriorados evitan que el adulto mayor tome decisiones y opciones razonables y con el tiempo amenaza su bienestar general. Los familiares a menudo asumen la monumental tarea de cuidar a los adultos mayores con demencia hasta que la carga se vuelve demasiado grande, en cuyo momento muchos de los adultos mayores se colocan en las instituciones de cuidados prolongados. Subtítulo: Delirium. Es importante diferenciar la demencia del delirium, al que se le denomina también estado confusional agudo. El delirium ocurre en cualquier grupo de edad. Sin embargo, los adultos mayores, en especial los que padecen demencia, tienen mucha mayor probabilidad de presentar delirio. El inicio del delirio en la persona con demencia se confunde con una exacerbación de la demencia y como consecuencia no recibe tratamiento. Hasta el 70% de los casos de delirium pasa desapercibido. El delirium es un trastorno agudo que se desarrolla a lo largo de un periodo de horas a días y que se ve con frecuencia en los adultos mayores hospitalizados. Las tasas de prevalencia van desde el 14% hasta el 56% de los adultos mayores hospitalizados, hasta el 62% de los adultos mayores después de cirugía y hasta el 87% de los que se encuentran en cuidados intensivos. El DSM-IBTR se define un síndrome mental orgánico que presenta un deterioro cognitivo global, trastornos de atención, disminución del nivel de conciencia, aumento o disminución de la actividad psicomotora y desorganización del ciclo sueño-vigilia. La gravedad de los síntomas tiende a fluctuar de manera impredecible, aunque a menudo es más profunda en la tarde o noche. ¿Recuerda usted que la hija de la señora Sora informó que su madre estuvo muy confundida hace 4 meses mientras estuvo en tratamiento por neumonía? Este es un ejemplo de delirio. La combinación de infección, deshidratación, entorno desconocido y ruidos fuertes y luces brillantes en el departamento de urgencias superaron los mecanismos compensadores de la señora Sora y la llevaron a un estado de desequilibrio. A diferencia de la demencia, el delirium tiene un inicio rápido. Es una situación de urgencia médica debido a que el delirio en ocasiones es el signo de presentación de una enfermedad física y se observa en trastornos como infarto de miocardio, neumonía y otras infecciones, cáncer e hipotiroidismo. Las personas con toxicidades por fármacos suelen presentar delirium. La desnutrición, la aplicación de restricciones físicas y accidentes iatrógenos también precipitan delirium. El delirium se relaciona con una prolongación de la estancia hospitalaria y malos desenlaces clínicos. Subtítulo: Etiología y patogénesis. No está del todo claro la razón exacta por la cual ocurre el delirium. Se especula que el mecanismo implica el deterioro reversible de múltiples neurotransmisores. Otros posibles factores contribuyentes incluyen deterioro de la visión y la audición, estrés psicológico y enfermedades de otros sistemas orgánicos. El delirium tiene una alta tasa de mortalidad de entre el 10% y el 76%. La agitación, desorientación y miedo extremo, los síntomas claves del delirium, colocan a la persona en alto riesgo de lesiones como fractura por una caída. Subtítulo: Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del delirium implica el reconocimiento del síndrome y la identificación de sus causas. El método de valoración de la confusión MVC es una herramienta de detección validada que se desarrolló para identificar con rapidez y exactitud el delirium. El evaluador valora a la persona en busca de la presencia de un inicio agudo o curso fluctuante de alta atención, pensamiento desorganizado y estado de conciencia alterado. El manejo implica tratamiento de la enfermedad subyacente y el alivio sintomático a través de tratamiento de soporte, que incluye quitar cualquier tipo de sujeción, por ejemplo, sujeción de las muñecas, sonda de Foley. Una buena nutrición e hidratación, reposo, medidas de confort y apoyo emocional. La prevención del delirium es el objetivo general.
Evitar el estado confusional agudo devastador y potencialmente mortal es a menudo la clave del manejo y tratamiento exitoso. Cuadro de resumen. La atención médica de los adultos mayores requiere de consideraciones singulares que tomen en cuenta los cambios fisiológicos relacionados con la edad y los estados patológicos específicos que son frecuentes en esta población. Aunque el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, el proceso de envejecer se presta para un aumento en la incidencia de enfermedad. El objetivo general es ayudar al adulto mayor a maximizar su independencia y capacidades funcionales y minimizar las discapacidades que provocan diversas enfermedades agudas y crónicas. La evaluación de las capacidades funcionales del adulto mayor es un componente clave en la geriatría. El diagnóstico médico solo es incompleto sin una evaluación de la función. Cuando se evalúan los niveles de función, debe incluirse la determinación de la capacidad del adulto mayor de realizar las actividades de la vida diaria y las IABD. Entre los trastornos funcionales que son frecuentes en la población mayor están la incontinencia urinaria, inestabilidad y caídas, deterioro sensorial y depresión, demencia y delirium. El adulto mayor tiene una propensión especial a la incontinencia urinaria, debido a los cambios en el ciclo de la micción que acompañan al proceso de envejecimiento. Las técnicas conductuales son una forma efectiva de tratar los problemas de incontinencia en el adulto mayor. Las caídas con una fuente frecuente de preocupación para la población de adultos mayores. Aunque la mayoría de las caídas no causa una lesión grave, la posibilidad de complicaciones graves, incluso en la muerte, es real. La mayoría de las caídas es provocada por varios factores de riesgo que incluyen cambios biopsicosociales relacionados con la edad, enfermedades crónicas y peligros situacionales y ambientales. El deterioro tanto auditivo como visual, los cuales son más frecuentes en los adultos mayores, contribuye a problemas de comunicación, depresión y aislamiento social. La depresión es un problema de salud importante, pero tratable que a menudo se diagnostica mal y recibe tratamiento inadecuado en el adulto mayor. La demencia es un síndrome de deterioro persistente adquirido en varios dominios de la función intelectual que incluye la memoria, el lenguaje, la capacidad de visión espacial y la cognición, es decir, la abstracción, cálculo, juicio y resolución de problemas. Aunque es posible que exista cierto descenso en la función intelectual, con el envejecimiento la demencia no es un proceso de envejecimiento normal. El delirium es un trastorno confusional agudo que se desarrolla en un periodo de horas a días y que a menudo se observa como una característica de presentación de una enfermedad o toxicidad farmacológica. Cuadro de tratamiento farmacológico en el adulto mayor. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir el tratamiento farmacológico en la población de adultos mayores, mencionar 5 factores que contribuyen a las reacciones adversas a fármacos en el adulto mayor, citar precauciones que deben tenerse al prescribir medicamentos para los adultos mayores. El tratamiento farmacológico en la población de adultos mayores es un fenómeno complejo que tiene influencias de numerosos factores biopsicosociales. Los adultos mayores son el mayor grupo de consumidores de fármacos de venta con receta y de venta libre. Aunque la población mayor comprende solo cerca del 13% de la población estadounidense, consumen un tercio de todos los medicamentos de prescripción y el 50% de todos los medicamentos de venta libre. La incidencia de reacciones adversas a los fármacos en los adultos mayores es de 2 a 3 veces la que se encuentra en los adultos jóvenes. Este se considera un cálculo conservador, ya que las reacciones a fármacos no se reconocen tan bien en los adultos mayores y las reacciones a menudo imitan síntomas de patologías específicas. Subtítulo: Factores que contribuyen a las reacciones adversas a fármacos. Los errores en la administración de medicamentos y en el cumplimiento son frecuentes en los adultos mayores que viven en la comunidad. Las razones de esta alta tasa de errores son numerosas y unos cuantos factores incluyen: poca destreza manual, mala agudeza visual, falta de comprensión acerca del régimen de tratamiento, actitudes y creencias acerca del uso de medicamentos, falta de confianza en el médico, olvido o confusión. El papel del médico también contribuye al consumo inadecuado del medicamento. Existe la tendencia a tratar los síntomas con fármacos, en vez de investigar a fondo la causa de los síntomas.
Para complicar el asunto se dificulta el diagnóstico exacto de estados patológicos específicos, ya que los adultos mayores tienden a no referir todos los síntomas y debido a que los síntomas de presentación a menudo son atípicos. Los cambios fisiológicos relacionados con la edad también provocan los efectos adversos de los medicamentos. En general, la absorción de los medicamentos por vía oral casi no cambia con la edad, aunque se sabe que el pH gástrico aumenta y se retarda el tiempo de vaciamiento gástrico. Sin embargo, los cambios en la distribución del fármaco son clínicamente significativos. Debido a que la masa corporal magra y el agua corporal total disminuyen con el avance de la edad, los medicamentos hidrosolubles como la digoxina y propanolol tienden a tener un menor volumen de distribución, lo que provoca una mayor concentración plasmática para una dosis dada y aumenta la probabilidad de reacción tóxica. Por el contrario, los fármacos liposolubles como diazepam se distribuyen más ampliamente y se acumulan en el tejido graso debido a un aumento del tejido adiposo con el envejecimiento. Esto causa un retraso en la eliminación y acumulación del fármaco con el tiempo, es decir, que se prolonga la vida media, con dosis múltiples del mismo fármaco. Se cree que el metabolismo del medicamento a través del hígado está alterado debido a una disminución en el flujo sanguíneo hepático que se observa en los adultos mayores. La excreción renal controla la eliminación de fármacos del cuerpo y debido a que la función renal disminuye con la edad, la velocidad de excreción del fármaco disminuye. Esto provoca un aumento en la vida media de los medicamentos y es la razón por la cual se recomienda detectar la depuración de creatinina para calcular la dosis del medicamento. El consumo de fármacos en los adultos mayores justifica una estrategia cautelosa, iniciar bajo y proseguir lento. Ese es el lema que gobierna la prescripción de medicamentos en la farmacología geriátrica. Los adultos mayores a menudo logran resultados terapéuticos con dosis pequeñas de medicamentos. Si es necesario, es posible ajustar la dosis con lentitud según la respuesta. Para complicar más las cosas está el problema de la politerapia en el adulto mayor, que a menudo tiene varios trastornos que requieren de diferentes tratamientos. La politerapia aumenta el riesgo de interacciones medicamentosas y disminuye el cumplimiento. Es posible también que los fármacos y los estados patológicos interactúen y causen efectos adversos. Por ejemplo, los psicofármacos administrados a los adultos mayores con demencia causarán empeoramiento de la confusión. Los bloqueadores beta-adrenérgicos administrados a una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica inducen broncoconstricción, y los AINE que se dan a un adulto mayor con hipertensión en ocasiones elevan aún más la presión arterial. El consumo de ciertos tipos de medicamentos conlleva un alto riesgo para los adultos mayores y, de ser posible, deben evitarse. En general, los fármacos de acción prolongada o los que tienen una vida media prolongada son problemáticos. Muchos sedantes e hipnóticos entran dentro de esta categoría y medicamentos como diazepam y flurazepam deben evitarse. Otras clases de fármacos como los antidepresivos y ansiolíticos proporcionan el alivio sintomático necesario y son más adecuados para los adultos mayores que los sedantes e hipnóticos. Sin embargo, el consumo de estos fármacos justifica tener cautela considerando los cambios farmacocinéticos singulares que acompañan el envejecimiento. Los medicamentos que poseen propiedades anticolinérgicas deben utilizarse también con precaución. Los anticolinérgicos se utilizan para una variedad de padecimientos, sin embargo son frecuentes los efectos secundarios, como boca y ojos secos, y visión borrosa, estreñimiento. Estos medicamentos en ocasiones también tienen efectos secundarios más graves como confusión, retención urinaria e hipotensión ortostática. Los fármacos que entran al sistema nervioso central, que incluyen los narcóticos y el alcohol, causan una variedad de problemas de los cuales el más notable es el delirio. Estos problemas es más probable que ocurran como resultado de una disminución en la capacidad de reserva del sistema nervioso central. Subtítulo: Estrategias para mejorar los efectos terapéuticos y evitar el daño. Debido a las graves implicaciones del consumo de medicamentos en los adultos mayores, es necesario utilizar ciertas estrategias para mejorar los efectos terapéuticos y evitar el daño. El primer paso es incluir a los adultos mayores, incluso los que padecen enfermedades concurrentes, en estudios clínicos.
La seguridad y eficacia para los adultos mayores no debe extrapolarse a partir de estudios hechos en adultos jóvenes y maduros. Se requiere una muestra representativa. El siguiente paso es la evaluación cuidadosa, hecha por el médico, de la necesidad del medicamento. Una vez decidido, es necesario analizar el régimen medicamentoso actual de la persona y el estado de enfermedad para prevenir las interacciones medicamentosas y las interacciones medicamento-enfermedad, así como las respuestas adversas. Se han desarrollado herramientas de detección para evitar medicamentos potencialmente inadecuados para los adultos mayores. Los mejor conocidos son los criterios de Beers, una nueva herramienta de escrutinio para la prescripción de los adultos mayores. También funciona para prevenir situaciones adversas evitables. La dosificación debe estar en el extremo mínimo y la frecuencia de la administración debe mantenerse al mínimo para simplificar la rutina y mejorar el cumplimiento. En algunos casos, los médicos prescriben los medicamentos en dosis subterapéuticas u optan por no prescribir medicamentos importantes por miedo infundado a provocar algún daño al adulto mayor. Un ejemplo de esto es no dar al tratamiento anticoagulante en un adulto mayor cognitivamente intacto con una esperanza de vida significativa por miedo al riesgo de sangrado. La herramienta de escrutinio para alertar a los médicos para el tratamiento correcto es la primera herramienta que aborda la hora de dosificación junto con una actividad específica, por ejemplo, tomar con el desayuno, mejora el cumplimiento al igual que los envases especiales como pastilleros o blisters, envases alveolados. El costo de los medicamentos es otro factor importante para los adultos mayores que tienen ingresos fijos y reducidos. Elegir los productos menos caros de igual eficacia aumenta el cumplimiento. Nunca se enfatizará demasiado sobre la importancia de educar al adulto mayor acerca del medicamento. El médico debe proporcionar información verbal y por escrito sobre los principios del consumo del medicamento y en los medicamentos específicos que se utilizan. Esto facilita la participación activa del adulto mayor y mejora la capacidad de la persona de tomar decisiones informadas. Cuadro de resumen. El tratamiento farmacológico en la población de adultos mayores es un fenómeno complejo influenciado por numerosos factores biopsicosociales. Con la edad avanzada ocurren alteraciones en la farmacocinética, lo que aumenta la probabilidad de reacciones tóxicas. Iniciar bajo y proseguir lento. Ese es el lema que gobierna la farmacología geriátrica. Siempre que sea posible deben evitarse los medicamentos de acción central y los de larga vida. Las interacciones medicamentosas, las interacciones medicamento-enfermedad y las reacciones adversas están aumentadas en los adultos mayores. La educación del adulto mayor acerca del consumo del fármaco es un factor importante para asegurar el cumplimiento y la administración exacta del medicamento.